Hola a todos y todas, bienvenidos. En este vídeo vamos a repasar la membrana plasmática. Sabéis que todas las células, tanto procariotas como eucariotas, comparten como características comunes la presencia de una membrana plasmática que las separa del medio que las rodea, la existencia de un citoplasma y la presencia de un material genético. En este vídeo, como digo, hablaremos de la membrana plasmática. Lo que vamos a repasar es la estructura que tiene la membrana plasmática, que nos viene indicada por el modelo del mosaico fluido, y vamos a repasar también los tipos de transporte que hay a través de la membrana. El modelo del mosaico fluido, que es un modelo que, como os digo, se utiliza para explicar la estructura de la membrana, fue propuesto en el año 1972 por Singer y Nicholson. Y según este modelo, lo que tenemos en la membrana plasmática es una matriz de lípidos, distintos tipos de lípidos, hay fosfolípidos, hay esfingolípidos, hay colesterol y luego una serie de proteínas que están flotando en ella, en esa matriz lipídica. Aquí en el dibujo que os he puesto tenemos los lípidos dibujados en naranja y amarillo. Estas moléculas de aquí, de color amarillo, esta que estoy señalando ahora sería colesterol, otra de colesterol, otra, y las proteínas están señaladas en color azul. Vamos a ir paso por paso explicando cada cosa. Mirad, en cuanto a la matriz lipídica, recordad. Os pongo aquí, os digo que hay distintos tipos de lípidos, os pongo aquí para que recordéis cómo era la estructura de un fosfolípido. En un fosfolípido tenemos una molécula de glicerol, dos ácidos grasos, ¿vale? Un grupo fosfato y una cabeza polar en la que puede haber distintos componentes químicos. Puede haber serina, puede haber colina, etanolamina, glicerina o inositol. No perdáis de vista los conocimientos de bioquímica, ¿vale? Para todo esto. Si nosotros nos cogemos esta estructura de un fosfolípido, fijaos, esto es el fosfolípido, el glicerol, los ácidos grasos y el grupo fosfato y el grupo polar variable. En la estructura de un fosfolípido, fijaos que decíamos que era una molécula anfipática y eso significaba que tiene una parte polar que estaría formada por el grupo fosfato y la cabeza polar, ¿vale? Esto va a tener tendencia a estar en contacto con el agua y luego los ácidos grasos constituyen la parte apolar de la molécula. Eso es lo que significa anfipático. Hay una cabeza polar y dos colas apolares. Estas colas apolares, que son los ácidos grasos, tienden a esconderse del agua. Y decíamos que, cuando explicamos esto, que si nosotros cogemos este tipo de moléculas lipídicas que son anfipáticas y las ponemos en una disolución acuosa, van a tener tendencia a formar micelas y bicapas. Bueno, pues la matriz lipídica que forma la membrana plasmática sería esto que veis aquí. Esto que veis aquí es una bicapa. En una bicapa lipídica tenemos moléculas de lípidos anfipáticos con sus cabezas polares, que estarían dibujadas en rojo, expuestas hacia el agua, y las colas apolares, que en este caso os pongo como ejemplo fosfolípidos. Ojo, no son el único tipo de lípidos que hay, pero bueno, es el que he escogido para poner el ejemplo. Las colas apolares, como digo, estarían escondidas del agua, y esto que veis aquí sería una bicapa. Bicapa porque hay, veis, una capa arriba, ¿vale? Y otra capa abajo. Fijaos que quedan en contacto con el agua las cabezas polares y los ácidos grasos, que son la parte apolar de la molécula, queda escondida del agua. Pues esto que veis es una bicapa, ¿vale? Entonces, esta bicapa va a formar la matriz en la que luego van a estar insertadas las proteínas y también puede haber glúcidos, ¿vale? Os quería comentar que los lípidos de la bicapa pueden presentar movimiento, ¿vale? Y pueden presentar distinto tipo de movimiento. Se puede producir un movimiento, os he puesto aquí un lípido de membrana con su cabeza polar y sus ácidos grasos apolares. Puede haber un movimiento de rotación, ¿vale? Pueden dar vueltas sobre sí mismos, se pueden desplazar a lo largo de la membrana y hay una cierta capacidad de movimiento de arriba a abajo. Hay otro tipo de movimiento que es el movimiento en flip-flop, que consiste en que este lípido que forma parte de una bicapa se da la vuelta y pasa a formar parte de la otra bicapa. Es el movimiento menos frecuente, pero puede ocurrir, ¿vale? O sea que tenéis que imaginar esta matriz lipídica como una estructura dinámica, ¿vale? Esto no es algo estático, algo rígido, sino que está en movimiento, hay una cierta capacidad de movimiento. Así que tenemos un modelo en mosaico fluido para explicar la estructura de la membrana. La fluidez debéis entenderla, la fluidez de la membrana, como la capacidad que tengan las moléculas que la componen de moverse. Cuanto más se muevan, más fluida va a ser la membrana. ¿De acuerdo? Y pueden moverse tanto los lípidos como las proteínas. La célula puede ajustar la fluidez de la membrana ajustando la composición química de los lípidos de la bicapa. ¿Vale? En general, los ácidos grasos, cuanto más cortos sean y cuanto más insaturaciones tengan,
más fluidez van a proporcionar. Y el colesterol, también la célula puede, ajustando la cantidad de colesterol que hay en la bicapa, puede ajustar la fluidez, de forma que más colesterol va a implicar una menor fluidez a temperaturas altas y a temperaturas un poco más bajas va a suceder lo contrario. Entonces, bueno, quedaos con la idea de que la membrana es una estructura fluida y de que la célula puede variar, puede ajustar el grado de fluidez según las necesidades, ajustando la composición química de los componentes lipídicos. Después decimos que tenemos la matriz lipídica y que tenemos proteínas insertadas dentro de esa matriz de lípidos, ¿vale? Fosfolípidos, esfingolípidos y colesterol. Vamos a ver qué tipos de proteínas de membrana puede haber en una membrana plasmática típica. Vamos a tener, por un lado, proteínas integrales o transmembrana. Estas proteínas integrales son las que atraviesan la membrana completamente. Lógicamente, como la bicapa tiene una parte polar y otra parte apolar, estas proteínas integrales que atraviesan completamente la membrana van a tener también una parte hidrofóbica, ¿vale? Y una parte hidrofílica, es decir, una parte que puede estar en contacto con el agua y otra parte que tiene tendencia a escapar del agua. En este dibujo os las he marcado de color, de este color morado que veis aquí, y esto sería una proteína integral de membrana. Fijaos que la atraviesa completamente, forma un canal, ¿vale? Esta proteína va a ser un transportador, va a haber sustancias que atraviesen este transportador para entrar o salir de la célula, ¿vale? Aquí tenemos otra proteína integral, fijaos que también atraviesa las dos capas de lípidos, y esto que vemos aquí también es una proteína integral. Entonces, las proteínas integrales o proteínas transmembrana atraviesan completamente la bicapa de lípidos, parte hidrofóbica y parte hidrofílica. Vamos a tener también proteínas periféricas. Las proteínas periféricas no van a atravesar la membrana completamente, sino que se encuentran adosadas a la membrana. Sería, por ejemplo, esta de aquí, ¿vale? Fijaos que no está atravesando la doble capa de lípidos, sino que está simplemente adosada. Vamos a tener también proteínas lipidoancladas, que son las que están unidas a la membrana mediante un enlace covalente con algún lípido específico. Os he puesto como ejemplo esta de aquí, ¿vale? Y vamos a tener, por último, glucoproteínas o glicoproteínas, que son las proteínas que tienen una o varias unidades de azúcares unidas a ellas. Aquí nos aparece esta de aquí, esto de aquí sería una glucoproteína, esta parte que estoy señalando ahora sería la parte proteica, y esta cadena que veis aquí sería un glúcido, ¿vale? Y esta de aquí, que habíamos dicho que es una proteína integral transmembrana, también es, porque atraviesa la membrana completamente, también es una glucoproteína, porque esto que veis aquí son unidades de monosacáridos que están unidas, ¿vale? Entonces tenemos una glucoproteína, que es una proteína con una parte glucídica. Esto es un glúcido, esto también es un glúcido, y esto de aquí también es un glúcido, ¿vale? Como veis, una proteína determinada puede formar parte de más de un tipo. En este caso, esta de aquí es una proteína integral, pero también es una glucoproteína. Bueno, pues como tipos principales de proteínas de membrana, estos que estamos comentando, ¿sí? ¿Qué funciones van a tener todos estos tipos de proteínas que vamos a encontrar en una membrana plasmática típica? Bueno, pues podemos destacar estas cuatro. Algunas tienen una función estructural, otras funcionan como enzimas, otras son receptores a los que se van a unir moléculas que vengan de fuera, hormonas o citoquinas o cualquier otro tipo de molécula, y otras son transportadores. Esta de aquí, por ejemplo, esta proteína, veis que forma un canal y os había dicho que es un transportador, ¿vale? Por aquí se van a mover sustancias hacia adentro y hacia afuera. Así que destacamos estas cuatro funciones: función estructural, enzimática, receptores y transporte. Vamos a hablar ahora un poco del transporte a través de la membrana. La membrana plasmática, para lo que sirve, es para separar la célula del medio en el que ésta se encuentra, ¿vale? Tenemos en el interior un citoplasma y fuera un medio externo. Entonces, va a haber un transporte de sustancias a través de la membrana. Existen distintos tipos de transporte a través de la membrana. Típicamente va a haber un transporte pasivo y un transporte activo. Vamos a empezar explicando el transporte pasivo. El transporte pasivo es el transporte de sustancias que tiene lugar a favor de gradiente. Tenéis que tener claro lo que es un gradiente de concentración.
Os lo recuerdo brevemente. Un gradiente de concentración se produce cuando tenemos a ambos lados de la membrana, aquí tenemos una membrana plasmática y tenemos el espacio extracelular fuera de la célula y el espacio intracelular. Aquí estaría el citoplasma. Bien, hay un gradiente de concentración para una sustancia cuando las concentraciones de esa sustancia no son iguales en ambos lados. Cuando está más concentrada en un lado que en el otro, decimos que existe un gradiente. Bueno, pues el transporte pasivo es el que se produce cuando una sustancia se transporta a favor de gradiente, y eso siempre es de la parte en la que está más concentrada a la parte en la que está menos concentrada, ¿vale? Ese proceso es espontáneo, porque a lo que va a tener tendencia cualquier sustancia es a que se igualen las concentraciones a ambos lados. El transporte pasivo no va a consumir energía y vamos a tener dos tipos, la difusión simple y la difusión facilitada. Entonces, mirad, en la difusión simple es un tipo de transporte pasivo que no consume energía y es el movimiento de moléculas de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración, es decir, a favor de gradiente, a través de la bicapa de lípidos, ¿vale? A través de la membrana, no hay proteínas aquí. Hay algunos tipos de sustancias que sí que pueden atravesar la bicapa de lípidos, la matriz lipídica, y otros tipos de sustancias que no pueden. Entonces os comento brevemente. Si una sustancia quiere ser transportada desde, por ejemplo, en este ejemplo que os he puesto aquí, desde fuera hacia adentro, a través de la bicapa, ¿qué sustancias sí que pasan? Sí que atraviesan la membrana. Las moléculas apolares, los gases como por ejemplo el oxígeno y el dióxido de carbono, sí que son capaces de atravesar la membrana. Fijaos, por ejemplo, el oxígeno, ¿dónde va a haber más concentración de oxígeno? ¿Dentro o fuera de la célula? Típicamente fuera, porque el oxígeno dentro de la célula se está consumiendo constantemente en las mitocondrias para producir energía, ¿vale? Entonces el oxígeno va a tener tendencia a entrar. Lo inverso para el dióxido de carbono. El dióxido de carbono va a estar más concentrado dentro porque en el proceso de respiración celular que tiene lugar en la mitocondria se está produciendo dióxido de carbono, ¿vale? Que tiene que ser transportado fuera. Bueno, pues este oxígeno que sale y el CO2 que entra, ¿vale? Son capaces de hacerlo por difusión simple a través de la bicapa. También pueden atravesar la bicapa de lípidos moléculas liposolubles, como por ejemplo los ácidos grasos o los esteroides. Y algunas moléculas polares que no tengan carga, que tengan polaridad pero que no estén cargadas y que sean muy pequeñas también pueden atravesar. Por ejemplo, la urea, el etanol o el agua pueden atravesar la bicapa de lípidos, ¿vale? Las moléculas polares, si están muy cargadas o si son muy grandes, no van a ser capaces de atravesar la bicapa de lípidos y van a necesitar transportadores proteicos. Y os he puesto aquí qué sustancias no atraviesan la bicapa de lípidos, qué sustancias no pueden ser transportadas por difusión simple. Los iones no pueden, ¿vale? No son capaces de atravesar la bicapa de lípidos, los aminoácidos tampoco y la glucosa tampoco. ¿Vale? En general, quedaos con la idea de que las moléculas o los iones cargados o las moléculas polares muy grandes no pueden atravesar la bicapa. Transporte pasivo, decimos, hay difusión simple, que es esto que acabamos de explicar, y hay otro tipo que es la difusión facilitada, al que vamos ahora. En la difusión facilitada lo que tenemos es que hay un movimiento, un transporte de moléculas, pero no a través de la bicapa de lípidos, sino que hay proteínas transportando. Serían este ejemplo de aquí y este otro ejemplo de aquí, ¿vale? Es también transporte pasivo, con lo cual no se consume energía. Es a favor de gradiente, con lo cual va a ser de la zona de más concentración de la sustancia hacia la zona de menos concentración de la sustancia, y tenéis aquí dos ejemplos. Tenéis este canal proteico por el que se está moviendo esta sustancia. No sabemos qué sustancia es, pero está dibujada como un hexágono, así que podría ser, por ejemplo, no sé, algún tipo de monosacárido. Bueno, pues da igual eso, ¿vale? Veis que esta sustancia entra por el canal y es transportada del espacio extracelular al interior, ¿vale? A través de una proteína. No atraviesa la bicapa de lípidos, sino que hay un transportador proteico que le permite entrar dentro. Este es un ejemplo de difusión facilitada por proteína. Esto sería una proteína canal. Y aquí tenemos otro ejemplo. Aquí lo que hay es otra proteína que veis que lo que hace es que se une a la sustancia. La proteína sufre un cambio de conformación, un cambio en su estructura tridimensional y la sustancia entra al interior. Bueno, pues sea a través de proteínas canal o de otro tipo de proteínas, la difusión facilitada
transporta sustancias, pero no a través de la bicapa, sino utilizando transportadores proteicos. Y estos, como decimos, son los dos tipos de transporte pasivo, ¿vale? Vamos a ver ahora brevemente el transporte activo. En el transporte activo lo que hacemos es transportar moléculas, moverlas, ¿vale? A través de la membrana, pero se produce contra un gradiente de concentración. Es decir, la sustancia va de la zona en la que está menos concentrada a la zona en la que está más concentrada. Y eso va a necesitar energía, ¿vale? La diferencia entre ambos tipos de transporte activo y pasivo es que uno consume energía y el otro no. Aquí en el transporte activo necesitamos energía. Y mirad, vamos a poner un par de ejemplos. Esto que veis aquí es la bomba de sodio-potasio. Ya hay por ahí un vídeo en el canal explicando el funcionamiento, así que no me voy a parar mucho, os lo dejo por ahí abajo. Y os comento, en el transporte activo vamos a tener dos tipos, el transporte activo primario y el transporte activo secundario. En ambos casos, el transporte es contra un gradiente de concentración y con gasto de energía. En el transporte activo primario, que es el primer tipo, lo que hacemos es que utilizamos una fuente de energía química que típicamente es el adenosintrifosfato. El adenosintrifosfato, acordaos que cuando se hidroliza se libera una energía y esa energía se puede utilizar para distintos procesos, por ejemplo, para transportar sustancias. Aquí tenemos, como digo, la bomba de sodio-potasio, que lo que hace es sacar sodio al exterior e introducir potasio al exterior, saca 3 sodios e introduce 3 potasios con hidrólisis de ATP. Y decíamos en el vídeo correspondiente en el que explicamos esto, que son las fosforilaciones y desfosforilaciones de la bomba, del transportador proteico, las que producen los cambios de conformación que permiten el transporte. Como digo, no me paro en esto porque ya hay un vídeo explicándolo. Esto sería el transporte activo primario, pero tenemos también un transporte activo secundario, que lo que hace es lo que se hace en el transporte activo secundario es, se genera un gradiente electroquímico por transporte activo primario para una molécula o para un ion, y después ese gradiente es utilizado como fuente de energía para transportar otras moléculas o iones en contra de su gradiente. Y aquí en el transporte activo secundario vamos a tener dos tipos. Vamos a tener un simporte que se produce cuando ambas sustancias... Aquí fijaos que tenemos dos sustancias, ¿vale? En el simporte ambas sustancias se mueven en la misma dirección y en el antiporte tenemos las sustancias moviéndose en direcciones contrarias. Una entra y la otra sale. Os he puesto aquí como ejemplo de simporte el transporte de sodio y glucosa en los enterocitos del intestino, ¿sí? Y como ejemplo de antiporte el intercambio de sodio por hidrógeno en las células del riñón. Bueno, pues la idea con la que tenéis que quedaros aquí es transporte activo, va contra gradiente, consume energía metabólica, hay dos tipos, primario y secundario, y en ambos casos, como digo, tenemos un gasto energético, ¿sí? Tenemos también un tipo de transporte que es la citosis. La citosis va a ser un mecanismo de transporte en el que se mueven grandes cantidades de moléculas, para adentro y para afuera, ¿vale? Y tenemos dos tipos de citosis, endocitosis y exocitosis. La endocitosis, en la endocitosis lo que ocurre es que las sustancias que vayamos a transportar entran dentro de la célula, ¿vale? Transportadas en vesículas. Y en la exocitosis hay vesículas que se generan en el interior de la célula y que al fusionarse con la membrana transportan sustancias al exterior. Endo significa dentro y exo significa fuera. Entonces, la endocitosis es el transporte hacia adentro y la exocitosis es el transporte hacia afuera. Y os comento brevemente cada uno de estos tipos. Mirad, la endocitosis, que como decimos, endo, que significa dentro, ya nos indica que estamos metiendo sustancias dentro del citoplasma, es el proceso mediante el que introducimos material extracelular, partículas grandes, un gran volumen de moléculas, y se produce por invaginaciones de la membrana plasmática. Esto que veis aquí, por ejemplo, es una invaginación, ¿vale? La membrana plasmática, que es una estructura fluida, es una estructura dinámica, no tenéis que imaginarla como una estructura rígida. Acordaos que el propio nombre del modelo que explica su estructura es modelo del mosaico fluido, o sea, hay una fluidez en la estructura. Bueno, pues puede formar estas invaginaciones y esto se puede cerrar y formar una vesícula, ¿no?
Vamos a tener varios tipos de endocitosis. Tampoco vamos a profundizar demasiado en esto, pero sí os comento. En la endocitosis podemos tener una fagocitosis. En lo que se hace en la fagocitosis es introducir una partícula sólida. Fijaos en esto de aquí, ¿vale? Esta partícula está en el medio extracelular y va a ser fagocitada por la célula mediante la emisión de mediante una invaginación de la membrana para formar un endosoma. Esta vesícula que se forma con la partícula que es fagocitada dentro, a veces se le llama fagosoma. Esta fagocitosis es muy típica de las células inmunitarias, de los organismos pluricelulares, y también la utilizan algunos protozoos, por ejemplo, para introducir partículas que que van a utilizar como nutrientes en el citoplasma, ¿vale? Y tenemos también una pinocitosis. En la pinocitosis lo que se introduce dentro no son partículas sólidas, sino que es un fluido extracelular. Existe también una endocitosis mediada por receptores en la que las sustancias que se van a introducir dentro de la célula, en la vesícula que se va a formar por invaginación de la membrana, necesitan unirse a receptores específicos, pero no es el objetivo de este vídeo profundizar demasiado en estas cosas. Así que quedaos con la idea de que la endocitosis nos introduce al citoplasma material extracelular, tenemos fagocitosis si la partícula es sólida y pinocitosis si lo que se introduce es un fluido extracelular, y pasamos rápidamente, para no alargar mucho el vídeo, que ya está quedando bastante largo, a la exocitosis. En la exocitosis, exo significa fuera, y decíamos que se liberan moléculas al medio extracelular. Las vesículas, aquí también hay vesículas, pero son vesículas que se generan en el interior, típicamente en la cara trans del aparato de Golgi. El aparato de Golgi, acordaos, tiene una cara cis y una cara trans. Esto sería la cara trans. Bueno, pues las vesículas que salen de la cara trans del aparato de Golgi se fusionan con la membrana plasmática y hay un transporte hacia afuera de sustancias. Vamos a distinguir dos tipos, la secreción constitutiva y la secreción regulada, y brevemente os explico la diferencia. En la secreción constitutiva o exocitosis constitutiva nos la vamos a encontrar en todas las células, ¿vale? Y lo que hace es esta de aquí. Y lo que hace es liberar sustancias que o bien van a formar parte de la matriz extracelular, fijaos que estas sustancias de aquí, que no sabemos cuál es, pero cuando esta vesícula se fusiona con la membrana, esta sustancia sale hacia afuera, bueno, pues esta sustancia va a formar parte de la matriz y, además, esta vesícula es una vesícula es una membrana plasmática. Pues esta membrana plasmática que forma parte de la vesícula, cuando se fusiona con la membrana plasmática, para transportar, además de producirse un transporte al exterior de la sustancia que va dentro de la vesícula, la membrana de la vesícula pasa a formar parte de la membrana plasmática de la célula. Entonces, este es un mecanismo que utilizan las células para regenerar su membrana plasmática o para aumentar la cantidad de membrana plasmática. Imaginaos una célula que está aumentando de volumen, necesita tener más membrana plasmática para tener más volumen, ¿no? Bueno, pues la forma de aumentar la cantidad de membrana es mediante estas vesículas. Así que esta secreción constitutiva se utiliza para transportar sustancias hacia afuera y también para regenerar membrana plasmática. Y como decimos, está presente en prácticamente todas las células. Pero hay un segundo tipo de exocitosis, que es la exocitosis regulada, que se va a producir solamente en aquellas células que estén especializadas en secreción, en la fabricación de sustancias específicas que son liberadas hacia afuera. Por ejemplo, las células que fabrican hormonas, ¿vale? Imaginaos que esta célula es una célula que fabrica alguna hormona. Bueno, pues esta sustancia verde que está dentro de la vesícula, pues imaginaos que es una hormona, ¿vale? Pues se fabrica la hormona va dentro de la vesícula se fusiona con la membrana plasmática y la hormona que va dentro de la vesícula es liberada al exterior. Pero no solamente células productoras de hormonas, las neuronas también. ¿Qué tipo de sustancias secretan las neuronas? Habíamos dicho que son neurotransmisores. También en células del epitelio digestivo. ¿Qué sustancias fabrican las células del epitelio digestivo? Fabrican moco, fabrican jugos gástricos, etcétera, ¿vale? Células glandulares. Bueno, entendéis la idea, ¿no? Quiero decir, células que estén especializadas en secretar, en fabricar y transportar al exterior algún tipo específico de sustancia. Esta secreción regulada va a necesitar típicamente un aumento de la concentración de calcio y generalmente no se produce de forma constante, sino que necesita una señal que la active, ¿vale? Bueno, pues estos que hemos comentado son los tipos básicos de transporte a través de membrana.
lo de siempre. Si habéis llegado hasta aquí, pues os doy las gracias por vuestra paciencia. Si queréis comentar algo, me lo dejáis abajo en la caja de comentarios. Y nos vemos en próximos vídeos.